Gracias por estar ahí. Te doy la bienvenida a Namás Terapias una vez más. Gracias a vos, porque si vos no estuvieras ahí no existiría Namás Terapias. Por eso mi agradecimiento. ¿Te preguntaste alguna vez cuál es mi propósito en esta vida? Y ahora te lo pregunto a vos. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? ¿Qué cosas considerás que son las más importantes como propósito para llegar a alcanzarlas en el tránsito de la vida? ¿Tu propósito es ser profesional? Bien. ¿En qué área? ¿Arquitectura? ¿Derecho? ¿Medicina? ¿Veterinaria? ¿Ciencias biológicas? ¿Ciencias de la informática? ¿De las comunicaciones? Etcétera, etcétera. Pero resulta que a vos te interesan otras cosas. Te interesan las investigaciones científicas, ser un profesional en el área. Te interesa más lo humanístico. Te interesa más la solidaridad aplicada a determinadas instituciones o por medio de instituciones. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué te gustaría alcanzar en esta vida? ¿A dónde te gustaría llegar? Y la pregunta, en rigor de verdad, tiene múltiples facetas, pero también una multiplicidad de resultados. Porque a veces el propósito que nos proponemos en un momento de la vida resulta distinto a lo que en realidad nos va a tocar como propósito o vamos a elegir como propósito. Esto es, tal vez en la adolescencia querés ser un profesional en el área humanística, psicología, psiquiatría, medicina, lo que sea. Pero resulta que por algún motivo en particular, con una suerte de, perdón una vez más, punto de inflexión, la vida te encamina hacia otro lado. Y vos te das cuenta que el camino que tenés que tomar es ese. Y dejás de estudiar Derecho para terminar estudiando terapia holística, por ejemplo. O dejás de estudiar marketing, comercialización aplicada a empresas de acero, por darte ejemplos, ¿sí? Y terminás teniendo una institución privada dedicada a la colaboración y la solidaridad con la gente que tiene menos recursos o algún tipo de enfermedad. Entonces, ¿por qué el propósito de la vida es importante? ¿Por qué proponernos un logro determinado es importante? Porque de alguna manera nos centra y nos proyecta en lo que queremos ser dentro del punto de vista de propósito de vida. Pero hay otro propósito que tiene que ver con tu persona, con tu personalidad, inclusive con tus deseos que no pasan por la profesión o lo material. Que no está mal. Son los proyectos o los propósitos emocionales, hasta sentimentales diría. Tu propósito es tener una familia, tener 3 hijos, vivir en una ciudad determinada, que tus hijos y tu esposa estén constituidos en un hogar que realmente se defina como tal, porque el hogar es el contenido de una casa, es el sentimiento, el amor. La casa son los ladrillos, las columnas y los techos. Pero también eso es un propósito. Hay personas que desean ser afortunados de dinero, ser millonarios, ricos. Y hay personas que solamente piensan y desean llegar a tener una familia como para poder vivir en paz
y tranquilos y nada más, porque no les interesa otra cosa más que vivir con lo justo y necesario, pero sí rodeada de amor, de sentimientos sinceros, de familia, de algo que les llene el espíritu. Y hay veces que eso puede ocurrir, que se dé y a veces no. Ahora bien, el propósito está, el propósito ya lo tenés, pero a veces no se da como vos querés. El universo a veces nos da determinados atajos, inesperados por cierto, que de alguna forma nos predisponen a recibir lo que necesitamos en realidad, que a veces coincide con lo que deseamos, con el propósito, y a veces no. Por eso la pregunta: si tu propósito es muy ambicioso, tendrás seguramente que trabajar mucho para poder lograrlo. Y vos me dirás, Ivo, pero yo quiero ser presidente de mi país. Perfecto, ¿por qué no? Pero tendrás que trabajar y trabajarte para poder alcanzarlo, con todos los pros, los contras, los secretos, pero también la capacidad para poder lograrlo y llegar. Por eso cuando hablamos de propósito, cuando te hablo de propósito, cuando te pregunto cuál es tu propósito, el abanico es enorme. Y no necesariamente es uno en la vida. Puede ser uno al principio y después cambia. Pueden ser dos propósitos en diferentes etapas de la vida. Y no está mal. Lo importante, ¿sabés qué es de todo esto? ¿Sabés qué es lo importante de querer llegar en virtud de un propósito determinado? Que ese propósito te genere felicidad, satisfacción por haberlo logrado. Y esa felicidad o plenitud es coincidente con lo que soñaste siempre. Porque a veces hay propósitos en que uno dice, quiero lograr esto por una cuestión de inercia, porque la sociedad nos impone, porque mi familia me dijo, porque en realidad terminás logrando ese propósito, pero indistintamente si se hubiese dado o no. ¿Eso quiere decir que te puede frustrar? No sé si frustrar, pero sí te puede dejar la angustia de no haber sentido y haber querido lograr lo que vos hubieses querido, por influencia de terceros, porque ocurre, y vos sabés que ocurre. ¿Cuántas veces habrás escuchado, mi papá quiso que sea abogado y soy abogado, como él? Mi madre quiso que sea bailarina, como ella no pudo ser. Entonces, ¿de qué depende o de quién depende tu propósito? Tú o tus propósitos dependen de vos, exclusivamente de vos, que mantengas la perseverancia para poder lograrlo. Entonces, ante esto, debes tener la certeza de que nada ni nadie va a poder influir sobre lo que querés lograr, como este propósito de vida. Porque en algún momento, si no, vas a sentir la frustración de no haber sido quien hubiste querido ser. Ya sea un presidente de tu país, ya sea un arquitecto, ya sea lo que sea. Inclusive el jugador de fútbol. Hay ejemplos en el mundo, si vamos a este tema, de jugadores que fueron muy famosos y sin embargo de pequeño le decían que no iban a llegar a nada. Sin embargo, perseveraron porque querían lograr el propósito de jugar inclusive en la selección de su país. Y algunos lo lograron y otros no, pero fueron famosos igual. Entonces, hay un gran abanico de posibilidades, pero quiero concluir con esto. Tu propósito depende fundamentalmente de la convicción de que lo querés lograr. No importa el momento de tu vida, pero tener la convicción, fe, y la certeza de que vas a poner todo lo necesario para cumplir ese propósito, sin dejar que nada ni nadie influya sobre esa decisión y ese trabajo que haces o tendrás que hacer para lograrlo, insisto. Por eso, si aún no estás definido en qué querés para tu vida, cuál es tu propósito por el cual viniste a esta vida y vos sentís que ese es el camino,
Si no estás muy alejado, no lo vas a lograr. Y cuando digo, si no estás muy alejado, es porque a veces influencias de terceros o la sociedad te impone, repito, ciertas actividades, profesiones y demás que son buenas para el futuro, pero vos tenés que vivir el presente y disfrutarlo. Y mientras vos te dejes influenciar, la decisión está siendo de un tercero, no la tuya. Por eso es importante que tu propósito esté relacionado con tu deseo y que el deseo sea la energía, la sinergia necesaria para que pongas perseverancia para lograr lo que querés, tu propósito en esta vida. Entonces, cuando llegues a él, dirás con mucha satisfacción: lo logré, pude, este era mi propósito y lo logré. Entonces serás coherente con lo que deseaste siempre, con ese esfuerzo que no fue en vano y con la felicidad y plenitud que eso te pudo haber traído. Vamos, si no tenés un propósito, pensá qué es lo que te gusta, cuáles son tus talentos o el talento y trabajá para eso, porque no hay imposible para aquel o aquella persona que tiene el deseo de llegar a lo que pretende, a un propósito en la vida. Nos vemos en la próxima, aquí, en Namasterapias, como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias. Namaste.